Bienvenido al canal, suscríbete para más historias, disfruta de la visualización. La sala del trono parecía un mausoleo viviente. El techo abovedado estaba cubierto de símbolos alienígenas brillando en un verde enfermizo, como si observaran en silencio la sentencia que se iba a dictar. Estaba de rodillas, las manos atadas con una cuerda orgánica que ardía en mis muñecas, pero mantenía la espalda recta. No le daría el gusto de verme quebrado. Frente a mí, Valeria se acercaba, paso a paso, con la cadencia de una ejecución ceremonial. Su cuerpo era esbelto y letal, enfundado en una armadura negra de escamas vivas que se contraían con su respiración. Pero lo que más destacaba era el cuchillo curvo que blandía con una elegancia tan peligrosa como hermosa. Estaba impregnado de un veneno capaz de paralizar a un dragón marino de su planeta natal, y lo sostenía a la altura de mi rostro con una precisión escalofriante. No me inmuté, ni siquiera cuando su aliento, cargado de rabia y desdén, me rozó la piel. ¿Alguna última palabra, humano? Siseó, y su voz sonó como si deslizara cuchillas sobre seda. La sala entera parecía contener la respiración. Los nobles, los soldados, los jueces de guerra, todos esperaban mi súplica, mi llanto, mi caída. Me sabían vencido. Todos menos yo. Elevé la mirada. Había sangre seca en mi labio, y una fisura en mi ceja que no dejaba de sangrar, pero mis ojos encontraron los suyos sin temblor alguno. Sí, dije finalmente, y una sonrisa lenta, insolente, se curvó en mi rostro. Eres mucho más hermosa cuando estás enojada. El silencio se hizo absoluto. Por un momento, el universo mismo pareció congelarse. Los ojos de Valeria se abrieron un poco más, sorprendida. Pero no dio un paso atrás. No bajó el arma. No dejó de parecer mortal. Pero sus pupilas temblaron. Fue solo un instante. Apenas un suspiro de duda. Y ese instante lo supe mío. No tenía idea de cómo iba a sobrevivir, pero acababa de ver la grieta en la máscara. No en su expresión, sino en su alma. Y eso bastaba. Ella no lo sabía aún, pero esa grieta iba a cambiarlo todo. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. No me ejecutaron. Todavía. 2 soldados me arrastraron fuera de la sala del trono, como si quisieran alejarme antes de que el veneno de mis palabras hiciera más daño. A cada paso, sentía las miradas de los presentes clavadas en mi espalda, pero no me pesaban. Lo único que me pesaba era lo que no había visto, la expresión final en el rostro de Valeria. Me arrojaron en una celda de piedra viva, una prisión esculpida dentro del estómago de la fortaleza. Las paredes pulsaban, como si respiraran lentamente. El suelo era frío y húmedo. Las cadenas que me ataban las muñecas ya no eran de cuerda, sino de metal sensible, una aleación que reaccionaba al calor de mi piel y se ajustaba cuando me movía demasiado. Horas o días después, el tiempo era un animal que no obedecía aquí, escuché el sonido que se repetiría en mi mente mucho tiempo después, pasos. Lentos, seguros, marcados como los latidos de un corazón herido. Y luego, su figura apareció entre las sombras. Valeria. Ya no llevaba su armadura ceremonial. Su cuerpo ahora estaba cubierto por una túnica gris oscuro, sencilla, ceñida a sus curvas como si no pudiera evitar imponer respeto incluso sin armas. En su rostro no había furia. Solo una pregunta muda que no se atrevía a pronunciar. Se detuvo a escasos metros de mí, en silencio. Mis labios estaban partidos. Había sangre en mi camisa. Pero la miré como si nada de eso importara. ¿Vienes a matarme con más palabras? Preguntó al fin, su voz ahora menos afilada, casi curiosa. Vengo a vivir, respondí. Pero si hablarte es lo que me mata, será una muerte digna. Ella soltó un leve bufido. No era una risa. Pero era lo más cercano a una que jamás le había oído. ¿Qué eres, Elías? Susurró, usando mi nombre por primera vez. Sonó extraño en su boca, como si saboreara el fuego. Ningún humano ha sonreído al borde de la muerte. El hombre que vas a desear no haber ejecutado. Ese silencio incómodo volvió a crecer entre nosotros, pero algo había cambiado. Sus ojos no eran los de una asesina mirando a su víctima. Eran los de una mujer que no entendía por qué no podía apartar la vista. He destruido imperios con menos provocación que la tuya, dijo. Entonces destrúyeme. Pero tendrás que quedarte a recoger los pedazos. Y créeme, algunos se volverán tuyos. Por un segundo, el brillo venenoso que la rodeaba pareció apagarse. Dio un paso atrás. Pero no se fue. Y su voz, antes implacable, ahora bajó al susurro. Te dejaré vivir.
Por ahora. Pero no confundas mi curiosidad con clemencia. No lo haré. Lo confundiré con deseo. Ya lo estás sintiendo, aunque lo niegues. Valeria me sostuvo la mirada. Luego se giró y caminó hacia la oscuridad. Pero antes de perderse entre sombras, se detuvo. No mueras antes de responderme por completo, humano. Aún no decido si odio tus palabras, o si quiero oírlas todas. Cuando se fue, la celda ya no era tan fría. Porque por primera vez, el fuego no venía de mí. Las noches en la fortaleza no eran oscuras. El techo respiraba con un tenue fulgor azulado, y las paredes emitían un brillo orgánico que hacía imposible esconderse incluso de uno mismo. En esa semiluz constante, aprendí a escuchar más que a mirar. Y cada noche, sin excepción, escuchaba los pasos de Valeria. No preguntaba por qué venía. Ya no tenía sentido fingir. Ella tampoco lo explicaba. Solo aparecía, siempre sola, y se quedaba frente a los barrotes observándome en silencio, como si esperara que yo desapareciera y, al no hacerlo, no supiera qué hacer conmigo. Pero esa noche fue distinta. No vino a observarme. Entró en la celda. Las puertas se abrieron con un susurro apenas audible. El aire cambió. La atmósfera se volvió densa, cargada. Valeria caminó hasta mí sin mirar alrededor. Sus ojos se fijaron en los míos como si necesitara una verdad, una confesión o una condena. Llevaba la misma túnica que la noche anterior, pero esta vez abierta en el pecho. Su respiración era agitada. No por correr. No por miedo. Era otra cosa. Se arrodilló frente a mí, y sin decir palabra, alzó mis manos encadenadas. Sus dedos, suaves y firmes, tocaron mis muñecas. Las marcas de las ligaduras estaban inflamadas. Por un instante creí que las estudiaba como una científica analiza un espécimen. Tienes la piel más frágil que nosotros, murmuró. No había burla, solo una constatación. Y tú, el corazón más sensible del que creías. Ella alzó la mirada, sorprendida por la suavidad de mis palabras. No hables así, dijo con un leve temblor en la voz. No me confundas. ¿O no quieres que te recuerde que sigues aquí, cada noche, buscándome? Sus ojos titubearon. Pero no se apartó. Tampoco me negó. Se quedó un momento en silencio. Luego, sin aviso, sus manos se posaron en mis mejillas. Sus dedos acariciaron con una lentitud que contradijo todos los crímenes que había cometido. Fue entonces cuando lo sentí, un hormigueo, un ardor ligero, un calor líquido subiendo desde donde me tocaba. ¿Qué es esto?, pregunté, entrecerrando los ojos. Mi piel lleva trazas de toxina. Es natural, instintiva, pero no te mata. Solo te hace sentir intensamente. ¿Y eso te asusta? Ella bajó la mirada. Lo que me asusta es que no te afecte. En ese momento, sus labios se acercaron a los míos. Fue lento, sin permiso ni violencia. Como si no supiera si besarme sería un error o un alivio. Cuando me rozó, lo entendí todo. Su boca no sabía a muerte, como había temido. Sabía a peligro contenido, a pasión retenida, a siglos de lucha acumulados en un solo contacto. El beso no fue un acto de amor, ni de redención. Fue una colisión de dos mundos que nunca debieron tocarse, pero que, ahora que lo hacían, no podían separarse. Valeria tembló. No de miedo, sino de rendición. Separó sus labios de los míos apenas unos milímetros. Su aliento estaba agitado. Esto no debería estar pasando, susurró. Y sin embargo, pasa. Ella no dijo nada. Se levantó sin mirarme y caminó hacia la puerta de la celda. Pero antes de cruzarla, susurró sin girarse. Mañana, te liberaré las cadenas. No por piedad, sino porque quiero saber cómo me miras, cuando tienes las manos libres. Y entonces se fue, dejándome solo con el sabor de su boca, el fuego en mi pecho y la certeza absoluta de que la guerra entre nosotros apenas comenzaba. El día amaneció con el rugido sordo de explosiones lejanas. El palacio temblaba levemente, como si la guerra respirara bajo sus cimientos. Desde mi celda, los sonidos eran lejanos, pero no inocentes. Algo se acercaba. No era una simple rebelión. Era caos puro. Y entonces, sin aviso, la puerta de mi celda se abrió. Valeria entró. Esta vez, sin túnica, sin armadura. Solo una prenda de combate ajustada, manchada de sangre ajena, que se pegaba a su piel como si fuera parte de ella. Su cabello suelto caía salvaje por sus hombros,
y sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de furia y deseo contenido. En sus manos llevaba una espada, y en la otra, la llave de mis cadenas. Me miró, no como prisionero, ni siquiera como enemigo. Me miró como si por fin aceptara lo inevitable. Se han atrevido a cruzar mis muros, dijo, con la voz tensa. Los traidores, los cobardes, los que creen que pueden arrebatarme lo que es mío. Se agachó frente a mí, insertó la llave en el grillete derecho y lo soltó. Luego el izquierdo. Mis brazos cayeron pesados al principio, dormidos por días de encierro, pero mis ojos no la soltaban. ¿Por qué me liberas? Pregunté. Porque te necesito vivo. Porque nadie corta una garganta como tú cuando tiene un motivo. Y porque, vaciló un segundo, y luego bajó la mirada, porque no quiero perderte. La confesión fue un disparo mudo en el pecho. Entonces pelea a mi lado, dije, poniéndome de pie. Ella me lanzó una espada. No una cualquiera, sino una de las suyas, con el filo curvo y el mango grabado con símbolos antiguos. La sostuve con ambas manos. Era más pesada de lo que esperaba, pero se sentía correcta. Pelea por tu vida, humano, dijo. Peleo por ti. Salimos juntos de la celda. El pasillo ardía. Cuerpos por el suelo, el aire denso de humo y ceniza. Los soldados de la rebelión ya estaban dentro. Lo supimos cuando doblamos la esquina y nos encontramos con una escuadra completa, apuntándonos con armas cargadas. Valeria no dudó. Se lanzó como un rayo, y yo la seguí. La lucha fue brutal. El metal chocaba con el metal, la sangre salpicaba las paredes vivas del palacio. En medio del combate, nuestros cuerpos se rozaban, se protegían, se impulsaban. No era solo batalla. Era danza. Era rabia compartida. Era una necesidad mutua de sobrevivir, juntos. En un momento, caímos uno sobre el otro, cubriéndonos de metralla. El peso de su cuerpo sobre el mío fue distinto al de la lucha. Su pecho subía y bajaba sobre el mío, su rostro tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Valeria, murmuré, estás herida. Ella negó con la cabeza, respirando con dificultad. No me importa la herida. Me importas tú. Y luego, sin dudar, me besó. Esta vez no fue una pregunta. Fue una declaración. Mi mano temblorosa rodeó su nuca, y la apreté contra mí. El beso fue fuego, pero esta vez sin veneno. Fue furia convertida en deseo. Fue promesa. Fue todo lo que no se había dicho desde aquel primer cruce de miradas. Cuando nos separamos, nuestros cuerpos seguían entrelazados. ¿Aún quieres mi última palabra? Susurré, acariciando su mejilla con la mano manchada de sangre. Dímela cuando todo esto termine, dijo, mirándome como si ya me perteneciera. Pero no te atrevas a morir antes. Y entonces se levantó, espada en mano, lista para seguir luchando. Yo también. Porque ya no peleaba por la libertad. Peleaba por el derecho de besarla de nuevo. El palacio ardía. Las columnas de fuego ascendían por las paredes vivas como lenguas hambrientas. El estruendo de los disparos retumbaba como truenos dentro de una tormenta que no daba tregua. Las criaturas de guerra, esas bestias genéticamente moldeadas para matar, rugían al otro extremo del corredor, pero ya nada de eso importaba. Porque ella estaba sangrando. Valeria. Una explosión nos había separado. Cuando la encontré, estaba arrodillada entre escombros vivos, con el brazo izquierdo cubierto de sangre púrpura. Su respiración era entrecortada, y su piel, usualmente tan luminosa, ahora tenía un tono grisáceo que no podía ignorar. Me lancé hacia ella, matando a dos enemigos que intentaban rematarla. Mi espada, ya ensangrentada, parecía moverse sola. Cuando llegué a su lado, me arrodillé y tomé su rostro entre mis manos. No, susurré, con la voz deshecha por la furia. No te atrevas. Solo, fue un corte, dijo, intentando fingir firmeza. Pero sus párpados pesaban. Estás perdiendo calor, le dije, mientras la envolvía con partes de mi ropa, presionando la herida. No seas dramático, humano, intentó sonreír. He perdido guerras y planetas, no perderé esta. No estoy hablando de la guerra, le respondí sin pensarlo. Hablo de ti. Solo de ti. Ella me miró. Sus ojos, incluso heridos, brillaban con algo distinto. Algo que no podía ser explicado con tácticas o poder. Era ese mismo algo que la había hecho bajar su cuchillo aquella noche. Ese mismo algo que la había hecho volver, noche tras noche, a verme en silencio. Y ahora,
Ese algo nos unía como si el universo entero colapsara alrededor. Valeria, dije, bajando la voz, si mueres aquí, todo lo que hemos sido, todo lo que hemos hecho, se va contigo. ¿Y qué hemos sido, Elías? Preguntó débil, con la voz quebrada. ¿Qué soy para ti? La levanté entre mis brazos. La llevé hasta una zona protegida del derrumbe, entre columnas caídas, donde las luces de emergencia apenas iluminaban nuestros cuerpos. La deposité con cuidado sobre el suelo, cubriéndola con mi cuerpo, como si pudiera detener el frío con mi calor. Eres la única razón por la que sigo respirando. Mis labios buscaron los suyos, esta vez sin rabia, sin fuego. Fue un beso lento, profundo, desesperado. Ella me abrazó con el brazo que le quedaba fuerte, atrayéndome a su cuerpo herido como si solo yo pudiera salvarla. El tiempo se detuvo. La guerra era un murmullo distante. La muerte, una sombra respetuosa. Sus dedos, temblorosos, bajaron por mi pecho, acariciando cada costilla rota, cada cicatriz reciente. Estás herido, susurró. Lo estaré más si te pierdo. Se aferró a mí, sus piernas rodeándome. Era un abrazo que iba más allá del placer, más allá del deseo. Era supervivencia, pertenencia, necesidad absoluta. Nuestros cuerpos se unieron con una urgencia salvaje, sin palabras, como si cada movimiento fuera una promesa no dicha. Sus gemidos se perdían entre mis jadeos, y cada caricia suya me tatuaba por dentro. Nos devoramos en medio de la ruina, haciendo el amor entre cenizas, como dos imperios que se funden hasta no distinguirse. Cuando su cuerpo tembló contra el mío y su frente cayó sobre mi hombro, la abracé fuerte, sin soltarla. Esto no acaba aquí, dije, susurrando al oído. No vas a morir hoy. No después de esto. Ella respiró hondo, temblando todavía. Nunca creí que un humano pudiera hacerme rogar por más, susurró. Y yo nunca creí que una diosa sangrara solo por mí. Permanecimos allí, fundidos, rodeados de ruinas y cuerpos, mientras el fuego seguía su danza alrededor. Éramos el único pedazo de universo que aún latía con vida. Y aunque la batalla no había terminado, yo ya había ganado. Las llamas ya no rugían. Solo quedaban brasas. El palacio, aunque herido, seguía en pie. Los cuerpos de los traidores eran retirados por los pocos soldados leales que quedaban, y un silencio solemne flotaba en el aire, como si el propio universo necesitara recuperar el aliento. Valeria y yo caminábamos lentamente por el pasillo central, entre las ruinas y los ecos de la batalla. Ella apoyaba su cuerpo contra el mío, todavía débil por la herida, pero firme en cada paso. Mi brazo rodeaba su cintura. No para sostenerla, para recordarle que ya no estaba sola. Atravesamos juntos las puertas del trono. Allí, en el corazón del palacio, entre columnas chamuscadas y estandartes desgarrados, el trono imperial seguía erguido. Majestuoso, frío, solitario. Ella lo miró en silencio. Había sido su prisión tanto como su símbolo. Se volvió hacia mí y, por primera vez, vi vulnerabilidad real en sus ojos. No sé si puedo seguir gobernando después de todo esto, susurró. He sido la verdugo, la reina temida, la mujer que enseñaron a no necesitar a nadie. Y sin embargo me necesitas, respondí, acariciándole el rostro con la yema de los dedos. Como yo te necesito a ti. No tienes que gobernar sola. Ya no. Ella suspiró, cerró los ojos y apoyó su frente contra la mía. ¿Y si el trono no me pertenece ya? Entonces que sea nuestro. Valeria me miró como si en mis palabras acabara de encontrar la respuesta que llevaba años buscando. Se giró, dio un paso hacia el trono, y no se sentó. Me tomó de la mano y me arrastró con ella, hasta que estuvimos ambos frente a él. Y allí, con un movimiento que me tomó por sorpresa, se subió de rodillas al cojín del trono, me miró de arriba abajo y dijo en voz baja. No te necesito como súbdito. Te quiero como igual. Como amante. Como mi otra mitad. Mis manos se posaron en sus caderas. Ella se inclinó hacia mí, y sus labios me buscaron una vez más, sin miedo, sin dudas, sin juegos. El beso fue dulce, pero pronto se volvió más. Sus labios viajaron a mi cuello, sus manos se deslizaron por mi pecho. El trono crujía levemente bajo nosotros, como si aceptara que había dejado de ser símbolo de poder y ahora era altar de deseo. Valeria bajó su cuerpo sobre el mío, envolviéndome con sus piernas. La túnica que aún llevaba se deslizó por sus hombros y cayó al suelo sin resistencia. Mi respiración se aceleró mientras sus uñas rasgaban mi espalda con una mezcla de urgencia y ternura. La conexión entre nuestros cuerpos fue más lenta esta vez. No había prisa.
No había miedo. Solo amor. Moviéndose sobre mí con una cadencia profunda y perfecta, Valeria jadeaba mi nombre entre sus labios. Yo respondía con besos, caricias, con promesas que no necesitaban palabras. La habitación, aún marcada por la guerra, se transformó en santuario. Nuestros cuerpos se fundieron una y otra vez, hasta que ya no supimos dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Ella tembló sobre mí, gimió con fuerza, se aferró como si su alma dependiera de ello, y yo la seguí, sin reservas, entregándome por completo. Cuando todo se calmó, cuando solo quedaban sus suspiros y el ritmo lento de nuestros corazones, me miró. No tengo corona ahora, dijo con una sonrisa pequeña. Pero me siento reina por primera vez. Y yo, sin ejército ni planeta, soy el hombre más poderoso del universo. Ella rió suavemente y apoyó la cabeza en mi pecho. Días después, Valeria fue coronada nuevamente. Esta vez, ante un consejo libre, sin miedo, sin imposiciones. A su lado, yo la acompañé. No como gobernante, ni como propiedad, sino como compañero. El imperio cambió. Lentamente, sí, pero cambió. Ella impuso una nueva era, y su nombre fue recordado por siglos como la reina de sangre y amor. Y yo, fui recordado como el humano que sonrió frente al cuchillo de una diosa, y se ganó su corazón. Vivimos juntos. Amamos sin temor. Luchamos cuando fue necesario, pero dormimos abrazados cada noche. Porque entre tanto fuego y destrucción, habíamos construido algo indestructible. Nuestro destino. Nuestro amor. Nuestro trono.